Comienza la transición de gobierno. El presidente electo Guillermo Lasso y el presidente saliente Lenín Moreno mantuvieron su primera reunión. Cientos de usuarios se quedaron sin viajar a distintas provincias del país. Transportistas paralizaron el servicio para rechazar el aumento constante del valor del diésel. En Guayaquil, la alcaldesa Cintia Viteri asegura que el confinamiento será lo único que controlará los contagios. El COE Nacional se reunirá esta tarde. Informe especial. La obra de transporte público más grande del país tiene 2 años de retraso y no hay certeza sobre cómo operará el metro de Quito. Las noticias en Televistazo con Tania Tinoco y Gabriela Baer. Buenas tardes, amigos televidentes. Inició el proceso de transición de gobierno. Esta mañana se reunieron el primer mandatario Lenín Moreno y el presidente electo Guillermo Lasso en el Palacio de Carondelet. Gaby, ¿qué tal? Hola, Tania, amigos, buenas tardes. Ahí está Patricio Díaz, quien siguió de cerca esta cita. Patricio, buenas tardes, cuéntanos. ¿Qué tal, Gaby? Amigos televidentes, muy buenas tardes. Se mantiene la reunión todavía de los jefes de Estado, el presidente actual, Lenín Moreno, y el presidente electo, Guillermo Lasso. El presidente electo llegó cerca de las 11:30 de la mañana acá al Palacio de Carondelet. Es su primera visita a la presidencia de la República como presidente electo. Vino acompañado, por supuesto, de su esposa y también del vicepresidente de la República con su esposa. Ellos recibieron todos los honores que corresponden a un mandatario a la entrada y también, como vemos en las imágenes, fue recibido en el segundo piso por el presidente Lenín Moreno. Hicieron el saludo oficial y de inmediato fueron hacia el salón protocolar, donde se mantuvieron por unos minutos reunidos y también ante la prensa emitieron algunas declaraciones. El presidente Lenín Moreno insistió en los detalles que deja al jefe de Estado electo en términos de que dará toda la información completa y transparente de los temas que él requiera, que ya ha adelantado algunas de las informaciones. También el presidente electo Guillermo Lasso, en cambio, dijo que uno de los temas que más le preocupa y que considera prioritarios es precisamente la información sobre el tema de la vacunación. Escuchemos lo que dijeron tanto el presidente Moreno como el presidente electo Guillermo Lasso. El gobierno entregará toda la información completa, transparente, a tal punto de que el próximo gobierno tenga desde el inicio los mejores elementos para poder salir adelante en una tarea tan dura como es esta de gobernar. Con respecto a si la mesa queda servida, no queda servida. No queda servida, señor presidente, y usted, entiendo, tiene todos los datos respectivos. Empezamos a asumir el primer desafío, y es el gobierno en transición. Poder empaparme sobre algunos puntos del Estado. Creo yo que el primero de ellos será la vacunación. Los ecuatorianos esperan vacunarse, hay un temor, hay un miedo, hay una preocupación, y lo que desea la familia ecuatoriana es vacunarse bajo un proceso amplio, equitativo, igualitario. También se mantienen reunidos los vicepresidentes, en este caso la vicepresidenta María Alejandra Muñoz y el presidente electo Alfredo Borrero. Ellos participaron de este saludo protocolar, pero luego fueron hacia la vicepresidencia. Allí ellos se mantienen reunidos analizando los temas que le corresponden a la vicepresidenta, como es los objetivos del desarrollo sostenible, que son las labores que le ha encomendado al presidente Lenín Moreno, también la lucha contra la desnutrición y las relaciones con los laboratorios
productores de vacunas contra COVID-19 para la provisión de las dosis para el país. Esos son los temas que le ha encomendado el presidente Lenín Moreno y que se los está exponiendo al vicepresidente electo Alfredo Borrero. Recordemos que es el presidente de la República quien designa los temas o las labores que tendrá el vicepresidente. Al momento se encuentran reunidos también los equipos de transición, tanto del gobierno del presidente Lenín Moreno como de Guillermo Lasso. Ellos también están analizando algunos detalles, se mantienen también los dos presidentes reunidos y nosotros les informaremos oportunamente mayores detalles de lo que será de lo que es esta reunión. Se entiende que darán unas declaraciones finales concluido esta cita para nosotros poder entregarles todos los pormenores de lo que ha sido este proceso de transición. Regresamos con ustedes de estudios. Tania. Gracias, Patricio. Era Patricio Díaz del Palacio de Carondelet. En otros temas, varias vías del país amanecieron bloqueadas por buses interprovinciales que desde este lunes comenzaron un paro de actividades por 48 horas ante el incremento constante del valor del diésel. La medida sorprendió a cientos de usuarios quienes se vieron obligados a suspender sus viajes o sus jornadas de trabajo. Los transportistas esperan una respuesta del gobierno ante las propuestas presentadas por el gremio. Una de ellas, la focalización del subsidio al combustible. Esta fue una de las vías bloqueadas por buses interprovinciales. Por varias horas impidieron el paso vehicular por la carretera en la provincia de Loja. La medida también se replicó por un menor periodo en Azuay. Así arrancó la paralización de actividades anunciadas por el gremio, medida que terminaría a la medianoche de este martes. En otros puntos, simplemente los transportistas ubicaron los buses a los lados de la carretera. Había custodia policial y personal de la Comisión de Tránsito del Ecuador para evitar que se cierre la circulación de vehículos particulares y unidades de transporte que no hayan querido suspender sus actividades. El ministro de Gobierno, Gabriel Martínez, dijo a través de Twitter que las carreteras del país están habilitadas y que no permitirían el cierre de vías porque es ilegal. Los dirigentes explicaron que la suspensión se da ante la ausencia de un acuerdo con el gobierno en torno a la focalización del subsidio del diésel, cuyo valor se ha incrementado en los últimos meses. Y así va a ser la focalización, según mismas palabras del Ministerio de Obras Públicas. Pero lamentablemente solo fueron palabras, no se engañó. El gobierno nacional cumpla con un compromiso de hacer un reconocimiento frente al alto costo de combustible, es decir, la compensación que nos tiene ofrecido por el alto costo de combustible. Ahora solo esperan un pronunciamiento del gobierno ante el estudio técnico realizado por la autoridad. Mientras en las terminales terrestres, decenas de usuarios se quedaron sin poder viajar por motivos laborales o personales. Fueron sorprendidos por el paro de actividades y algunos denunciaron que habían vehículos ofreciendo llevarlos por costos excesivos. Estoy desde las 4 de la mañana. ¿Para dónde va? Para Machala. ¿Le sorprendió el paro? Sí. Mire, queremos viajar, muchos quieren aprovechar de la situación, $25 para un viaje a Manta. Por lo que los agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador y de Tránsito Municipal realizan controles para evitar que vehículos no autorizados trasladen a las personas hacia otras localidades. Muy bien. Bueno, y vamos a ver qué ocurrió en Quito. Decenas de personas acudieron a las terminales de Quito y no encontraron unidades para sus diferentes destinos. Sin embargo, algunas cooperativas trabajaron parcialmente durante las primeras horas. Paul Romero tiene este informe. Imágenes de la terminal terrestre de Quitumbe, la más importante de Quito, la mañana de este lunes. Los estacionamientos de buses lucieron casi vacíos. Decenas de usuarios acudieron a comprar un boleto para diferentes destinos del centro y sur del país, pero se encontraron con la mayoría de oficinas de las cooperativas de transporte cerradas. No hay nadie, no hay quien atienda. ¿Necesita irse urgente usted? Sí. Me toca esperar a ver si mandan algún bus o un par de días más aquí hasta que se mejore la situación o no sé, realmente no sé. Son pasajeros que desconocían de la paralización de actividades por 48 horas de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte Público de Pasajeros del Ecuador, FENACOTIP. Sin embargo, algunas cooperativas trabajaron parcialmente. No nos han dicho nada nosotros. Sí, todos están trabajando, de la Andina están trabajando todos.
Normalmente estamos trabajando, tanto oficina de boletería como oficina de encomiendas. En la terminal de Carcelén, norte de Quito, se registró un mayor movimiento de buses. No han notificado nada todavía. Yo vengo de Cayambe y todo está normal, todo está libre la circulación. Varias cooperativas que operan las rutas a las provincias del norte del país trabajaron casi normalmente durante las primeras horas de este lunes. Pero con el transcurrir de las horas, se sumaron a la paralización de actividades y decidieron devolver el dinero a quienes adquirieron sus boletos. Los transportistas no sacaron las unidades por falta de recursos para sus operaciones y solicitaron al gobierno una focalización del subsidio de los combustibles. La alcaldesa de Guayaquil, Cynthia Viteri, se pronunció a favor de un confinamiento en la urbe ante el descontrolado incremento de contagios. Lo expresó durante la inauguración del 4º punto de vacunación municipal. Un informe con Lenin Artieda. A propósito de la inauguración de un 4º punto de vacunación municipal en la ciudad de Guayaquil, donde el Cabildo pone las instalaciones y la logística y el gobierno las vacunas, la alcaldesa Cynthia Viteri contaba que ella sí está de acuerdo con un nuevo confinamiento. Necesitamos que se declare otra vez el estado de excepción para que el gobierno nacional pueda restringir la movilidad humana en sectores donde el COVID se ha disparado. La única recomendación final que da la OMS para controlar la pandemia es restringir la movilidad humana. No tenemos alternativa. Y que una medida radical como esa tiene sus motivos, que es un asunto de vida o muerte, decía. La semana anterior, no esta, sino la anterior, en el último reporte epidemiológico, murieron 178 personas por encima del promedio habitual de muertes de Guayaquil. Eso se las adjudican al COVID. Esta última semana, 256 personas por encima del promedio habitual atribuidas al COVID. Estamos subiendo cada día más. Y que el municipio está ampliando la cantidad de camas en la ciudad para dar atención primaria a los contagiados. Pero se sabe también que ni con eso alcanza. Lo que hemos añadido es que nuestros 8 hospitales del día van a atender 24 horas los 7 días a la semana. Y adicional, en los CAMI se van a implementar camas con oxigenoterapia para la gente que lo necesita. Mientras tanto, se dispuso el cierre de canchas deportivas en la ciudad y se sigue estudiando la posibilidad de adoptar nuevas medidas hasta que en el gobierno central se decidan a tomar decisiones. Y ante el incremento acelerado de casos de coronavirus en el país, el COE Nacional tiene prevista una reunión para analizar la situación epidemiológica. Las autoridades están a la espera de los informes de las mesas de trabajo para tomar medidas. La situación sanitaria en Quito es cada vez más alarmante. Lo que más nos preocupa es la ocupación hospitalaria en UCI. Estamos al 100%. Solo para que tengan referencia, en este momento hay 120 personas a la espera de UCI en el sistema del Ministerio de Salud. Si a esto le sumamos que en el caso del IES tenemos en este momento 110 personas a la espera de una UCI, pues 300 personas en Quito están a la espera de una UCI. Y es solo lo que ocurre en la capital. El aumento de casos de COVID-19 es a nivel nacional y el COE se encuentra armando los informes técnicos que incluye la presencia de las nuevas variantes de Brasil y Nueva York, para así poder sugerir al presidente Lenín Moreno qué medidas serán las adecuadas a aplicar en los próximos días para enfrentar la pandemia. Y no se va a generar un COE nacional hasta cuando el informe esté listo, porque el COE y la plenaria tienen que tener todos los argumentos necesarios para la decisión que vaya a tomar. Ante la crítica situación sanitaria por el aumento de casos y hospitales saturados, las Federaciones Unidas de Profesionales de la Salud del Ecuador, FUPCE, que incluye a la Federación Médica del Ecuador, a agrupaciones de enfermeras, químicos farmacéuticos, psicólogos, entre otros, insiste en la necesidad de un confinamiento. Porque vemos que las curvas después de un confinamiento empiezan a bajar. Y no solamente vemos esto en el Ecuador, sino que lo vemos en el mundo entero. Piden a los sectores económicos arrimar el hombro. ¿Cuál va a ser nuestra posición frente a la Cámara de Comercio? Decirles, señores, si es que no existe vida, salud, no existe economía.
Además, que se ponga un techo a los costos de las pruebas PCR y que se hagan este tipo de pruebas de manera masiva para así diagnosticar rápidamente y evitar la propagación. El metro de Quito dejó de ser el sueño que cambiaría la movilidad en Quito para convertirse en la pesadilla que no puede funcionar. En mayo se conocerían los requisitos que deberá reunir la empresa extranjera que dé el asesoramiento y capacitación para que la empresa Metro de Quito opere los trenes. Hernán Higuera nos cuenta cuál es el monto de pérdida económica diaria por el metro sin arrancar. El sueño de tener el metro de Quito es real pero incompleto. Debajo de la capital hay 15 estaciones terminadas, modernas, coloridas, grandes y elegantes, equipadas. Su enorme túnel de 22 kilómetros que atraviesa parte del norte, centro y sur de Quito hace que esto se vea atractivo, imponente. Pero su operación lleva 2 años de retraso. Han pasado 3 alcaldes. Se ofreció en diciembre de 2019 el servicio a los ciudadanos. Se trajo 18 trenes y hoy va convirtiéndose en una pesadilla porque ocurre lo que los expertos vaticinaron a su tiempo. Problemas de gerenciamiento y de operación. Cuando se concentró en la construcción, no se definió el modelo de negocio, digamos, o sea, el modelo de gestión, cómo se iba a operar, que debía venirse trabajando paralelamente. Así está hoy la inversión de 2.100 millones de dólares. Lista, pero nadie sabe cómo ponerla en marcha. El municipio y la empresa metropolitana Metro de Quito decidieron que ellos conducirán sin experiencia, de forma directa, que para mayo tendrán las reglas y requisitos para contratar un asesor extranjero que les enseñe cómo hacerlo y mantenerlo. Se requiere no solo la asistencia, asesoría y acompañamiento, también la generación de manuales, de procesos, y que además esos procesos estén ligados a la certificación de una norma de calidad. El metro no genera recursos, lo que hay es pérdidas. Un lucro cesante que se genera por pago de los préstamos y nómina para más de 100 empleados que hasta hoy tiene la empresa Metro de Quito, aunque para su gerenta la mayor pérdida es social, por no tener el servicio para el que se construyó todo esto. Nosotros no podemos calcular si es que existe o no un lucro cesante, porque eso serán las autoridades precisamente las que señalen si es que la falta de ingresos, o sea, ¿cuál fue el efecto de esos ingresos que no se percibieron? El metro, de acuerdo a las previsiones que se han mencionado por la municipalidad y por la empresa de metro, estaría transportando unos 200,000 pasajeros por día. Esto implicaría que si es que el usuario estaría ahorrando unos 5 minutos, podríamos estar perdiendo unos $100,000 diarios. Si hacemos un cálculo en base a esa cifra, el metro ha dejado de recibir $72 millones en los 2 años de retraso. El municipio deberá subsidiar la operación técnica calculada en $46 millones anuales para movilizar a 305,000 pasajeros en un sistema integrado de transporte en Quito que hasta hoy tampoco está definido. David Dávalos es uno de los 4 veedores ciudadanos encargados de vigilar que todo en el metro se haga de forma transparente. Y hay algo que le preocupa. Este proceso que debería estar de cierta forma inmaculado, transparente para la ciudadanía, se está convirtiendo en un proceso víctima de lo político. Habla de injerencias que no precisamente son técnicas. Entonces, el momento que nosotros dejemos, los ciudadanos, la veeduría, deje que los temas políticos entren en este proceso tan técnico, yo creo que vamos a perder el metro. Sin duda se critica el tema del botín político y lamentablemente vemos que es así, porque es lo que está ocurriendo afuera. Pero para blindarlo, lo que estamos haciendo es trabajando también con los distintos organismos que puedan brindar la transparencia y la publicidad de cada una de las decisiones. Que sea juzgado por los mismos técnicos internacionales y que haya gente de Naciones Unidas, que haya gente de los bancos internacionales que participen en la selección de personal. En
En medio de la polémica y el gran retraso, hay una obra millonaria en el subsuelo de Quito con altos riesgos de no poder operar, porque sobre ella hay una falta de toma de decisiones transparentes que tienen preocupados a los veedores, a los casi 3 millones de quiteños y al país entero. En las instalaciones del Hospital Militar en Guayaquil se realizaron las pruebas médicas a 9.560 aspirantes a la Comisión de Tránsito del Ecuador. Pero las autoridades militares dicen que ellos no recibieron los casi 5 millones de dólares que pagaron en total los postulantes. Merlin Ochoa volvió a hablar con la CTE, a quien le preguntó por qué cada postulante pagó $500 cuando las instalaciones del hospital... Ellas son 2 de los 9.560 aspirantes de la Comisión de Tránsito del Ecuador quienes pagaron $500 para exámenes médicos. Los casi 5 millones de dólares fueron cancelados dentro de las instalaciones del Hospital Militar del Ejército en Guayaquil para estas pruebas. En caja ahí nos recetaban los $500 de todos los aspirantes. ¿Quiénes más estaban ahí? Doctores, también habían unos señores vestidos de civiles con credenciales de la CTE. El director del hospital aclara que la institución solo prestó las instalaciones en el marco de un acta de colaboración. Que el hospital no ha participado con sus especialistas, ni con médicos, ni con personal, ni con insumos, ni con equipo en el proceso de selección. ¿Los médicos del hospital cobraban estos $500? Los médicos del hospital no han cobrado un centavo. La Comisión de Tránsito del Ecuador inicialmente había indicado que los médicos eran del Hospital Militar, pero este lunes el director de la CTE aclara que una comisión seleccionó a los doctores privados para los estudios. ¿Por qué en este caso, utilizando instalaciones del Estado, se cobró $500 a cada aspirante? ¿De dónde salió este valor? Sí, vuelvo a repetirle, la comisión técnica es la que manejó todo ese proceso, ellos tienen toda la documentación del caso de diferentes lugares. ¿Quiénes conforman esta comisión? La comisión técnica son delegados míos, delegados del comandante y a su vez un tercer delegado. Por ser un proceso de selección que está todavía en marcha, nosotros no podemos dar los nombres. Pero además de las pruebas médicas que los aspirantes realizaron en este hospital militar, los postulantes fueron convocados a otro lugar y ahí cancelaron un segundo rubro, pero ahora por el polígrafo. La prueba del polígrafo me costó $120 y nunca nos dieron ni una factura. En este segundo pago, cada uno de los 6.317 aspirantes canceló $120 adicionales. Consultamos este precio a un experto en poligrafía. Y por economía de escalas podría costar hasta $40 una prueba de polígrafo preempleo que viene con plantillas. Personalmente he estado revisando algunos costos de algunos poligrafistas y los valores están por encima del valor que fue dado por la Comisión de Tránsito del Ecuador. Los aspirantes a la CTE piden que el proceso sea auditado y por ello la mañana de este lunes fueron a los exteriores de la institución de tránsito, pero no obtuvieron una respuesta. Seguimos informando. Mientras las casas de salud están desbordadas, las fiestas clandestinas continúan. Las autoridades descubrieron más de 400 personas reunidas y respetando las medidas de bioseguridad en una casa en el norte de Quito. Carlos Luis Carrillo nos informa que durante la intervención los asistentes agredieron a la policía. Las fiestas clandestinas siguen siendo un dolor de cabeza para las autoridades capitalinas. En el norte de Quito, en el sector de Calderón, se detectaron este fin de semana 2 fiestas, la una con 60 personas y la otra con más de 400 ciudadanos. La característica era la misma, sin medidas de bioseguridad y con efectos todos a licor, es decir, una pérdida total de la racionalidad. La Agencia de Control, Intendencia de Policía y Secretaría de Seguridad ejecutaron los operativos. En
En el distrito Los Chillos, en cambio, los recibieron con agresiones en otro evento donde se reunían más de 50 personas. Y este sinnúmero de incivilidades son las que han provocado la crisis sanitaria de más de 115,000 personas infectadas con COVID, con más de 80 personas a la espera de una cama UCI. La mayoría eran jóvenes, no usaban mascarillas y no había distanciamiento alguno. Se identificaron también centros de diversión nocturna en el sector de la Mariscal, en la Magdalena y el sector del antiguo aeropuerto. Funcionaban sin permisos, por lo que fueron clausurados. Esperemos que este tipo de actividades responsables por parte de los ciudadanos no caoticen más el sistema de infraestructura sanitaria de Quito. A estos controles se suma la vigilancia en las calles por la restricción vehicular. Son operativos que continuarán a fin de evitar más contagios en Pichincha, provincia que encabeza las cifras de personas infectadas de COVID en Ecuador. Hasta en un 200% los laboratorios han incrementado la demanda de pruebas para COVID-19 en Quito. El flujo de personas aumentó, quienes por control y debido al miedo por la sintomatología respiratoria acuden a realizarse una prueba. Veamos. Iris llegó para aplicarse una prueba PCR. Hace un mes le diagnosticaron COVID y desde ahí no tuvo otro control. Presenté síntomas, perdí el olfato, perdí el gusto. Otros llegan con sintomatología y unos cuantos van por prevención. En los laboratorios de diagnóstico se registra un importante flujo de personas que acuden por una prueba de coronavirus. Es el caso de la Cruz Roja. Se ha incrementado del 27 al 38% aproximadamente en lo que va del mes. Aspiramos que se vaya estabilizando, pero sí tenemos muchísimos más pacientes incluso asintomáticos. En otro laboratorio, el de Ecoamerican, una de las pruebas que registra una alta demanda es la PCR. Ahora pueden llegar a realizar hasta 1,000 de estos tests al día. En el número de pruebas casi ha duplicado la demanda de pruebas de tipo PCR, de tipo antígeno y también las que monitorizan los anticuerpos, o sea, las pruebas en sangre. Inclusive en algunos laboratorios como el de la Universidad Católica, el incremento es de un 200%. Esto también se refleja en la positividad de los resultados. Nosotros procesamos pruebas que nos llegan de distintos hospitales de Quito, como de 5 hospitales públicos de aquí de la ciudad. También recibimos de otras ciudades, de Ambato, de Guaranda, de Loja, de La Tacunga, de Santo Domingo, y en total estamos procesando entre unas 1,000 y 1,200 muestras al día. Y de esas también la positividad ya en conjunto, si sacamos un promedio, es alrededor del 35% de casos positivos. Todo esto ocurre cuando en Quito se ha confirmado el contagio comunitario de la cepa de Reino Unido, la cual es más contagiosa y letal. Seguimos con más información. El Consejo Nacional Electoral entregó credenciales a los asambleístas electos en Guayas luego de proclamar los resultados oficiales. William Young nos informa que mientras tanto en Manabí falta resolver una impugnación presentada por la Alianza UNES para cerrar la lista total de 137 asambleístas en el país. Hubo abrazos, besos y saludos con mascarillas. Los nuevos asambleístas de Guayas recibieron sus credenciales que los acreditan como legisladores. Unos reelectos, otros llegan por primera vez, algunos regresan y unos cuantos pasaron por otros cargos públicos. Aunque son en este primer día no hubo distancias políticas. La presidenta del Consejo Nacional Electoral, Diana Tamaint, indicó que pese a las críticas durante el proceso, al final cumplió la tarea. Han sido testigos directos de nuestra independencia y capacidad técnica para organizar elecciones con todo en contra. La pandemia, el bajo presupuesto y, lamentablemente, la polarización social. El representante de la Junta Electoral de Guayas, Julio Candel, mencionó que la rapidez en la entrega de resultados fue una respuesta ante los cuestionamientos de cómo se manejó casa adentro el sistema de los comicios. Nada de esto fuera posible sin las directrices y sin los lineamientos que nos han brindado los señores consejeros.
Sin embargo, aún no se puede cerrar la lista total de 137 asambleístas porque está pendiente un recurso interpuesto por la Alianza Unión por la Esperanza en Manabí. La decisión final respecto a los asambleístas de la provincia del Manabí está en manos del Tribunal Contencioso Electoral, que le corresponde resolver una impugnación o un reclamo en contra de una resolución que ya existe de aperturar un número determinado de urnas. Además de los 20 asambleístas electos en Guayas, también se oficializó a sus 20 alternos. Seguimos informando. 3 muertos y un herido fue el resultado de una balacera registrada anoche en el barrio Garay de Guayaquil. El hecho quedó grabado por cámaras de vigilancia del sector. En este video se observa pasar un auto, se estaciona y se bajan 3 sicarios, quienes empiezan a correr y disparar a 4 hombres que se encontraban en las calles 10 de agosto y Guerrero Martínez, sur de Guayaquil. Una vez hechos los disparos, se suben al vehículo y huyen del sector. Como ustedes pueden ver, existen 2 cadáveres de este suceso. De igual manera hay otro del mismo suceso que fue llevado por los familiares a una casa asistencial. Hay otro herido del mismo evento, total 4 personas. Por lo tanto, se está verificando las razones. Aquí en el momento se encuentran 36 indicios balísticos. Aparentemente algunas personas se bajaron de un vehículo y le propinaron algunos de esos disparos a estos individuos, lo cual les produjo la muerte. 2 hombres murieron en el sitio, mientras que otros 2 quedaron heridos. Fueron llevados a una clínica donde más tarde se confirmó el fallecimiento de uno de ellos. Luego del hecho violento, los agentes, con la colaboración de un helicóptero, iniciaron la búsqueda del auto con los sicarios. Tras las primeras investigaciones, los uniformados ya manejan una hipótesis. Aparentemente es por disputa de territorio. Uno de ellos tiene antecedentes y los otros vamos a seguir verificando, seguimos en investigación. Los 3 cuerpos fueron trasladados al laboratorio de ciencias forenses, mientras que el herido se recupera en una casa de salud. Y finalizamos recordándole que debe usar mascarilla, que debe mantener el distanciamiento social y debe quedarse en casa si no necesita salir. Tania. Así es, el cuidado empieza por uno mismo. Hasta aquí las noticias. A las 19 horas, Televistazo Estelar. Buenas tardes.